¿Qué tienen en común los tejedores árabes, los antiguos marineros y la moda de Coachella? No te enredes demasiado para resolver este acertijo. A lo largo de la historia y en todo el mundo, el macramé ha sido una forma de arte popular y un pasatiempo para mucha gente, desde monjas y damas de compañía hasta marineros y hippies. Pero ¿cómo puede algo tan simple como un manojo de cuerda o hilo y unos cuantos nudos básicos reimaginarse de tantas formas distintas? Acompáñanos a desenredar la fascinante historia del macramé. Los nudos llevan casi toda la vida entre nosotros, y la unión de nudos decorativos se puede remontar incluso hasta el siglo III, con el nudo chino Pan Chang, y también se puede ver en el antiguo arte asirio. Pero la mayoría de expertos creen que el macramé se originó en el siglo XIII, cuando los tejedores árabes anudaban los hilos sobrantes para crear flecos decorativos en los bordes de las telas. Aún hoy se puede apreciar esta tradición en tejidos como las toallas turcas. Tras la conquista musulmana de España, esta tradición árabe llegó a Europa, a través de España y posteriormente de Francia. Las esposas y sirvientes de los cruzados también ayudaron a trasladar este arte desde Oriente Medio hasta Europa, sobre todo a lugares de Italia como Génova. Al ver lo fácil que era confeccionarlo, las monjas europeas expertas en bordado y encaje de bolillos empezaron a desarrollar nuevas técnicas de macramé, usando materiales más delicados en lugar de lana gruesa para crear preciosos encajes de nudos, como paneles decorativos adicionales que se podían añadir en prendas o ropa del hogar. Puedes ver ejemplos de su trabajo en indumentarias y cuadros religiosos, como los manteles que se ven en este ejemplo y en este otro. En el Renacimiento, mujeres de todo tipo de clases sociales usaban el punto a groppo, que se traduciría como encaje de nudos. En el siglo XVII, María II lo introdujo en la corte inglesa y biógrafos y escritores satíricos dejaron constancia de su obsesión con los hilos anudados, una técnica que enseñó a sus damas de compañía. Pero las mujeres y la iglesia no fueron las únicas responsables de popularizar el macramé, ni de encontrar nuevas formas de usarlo. Los marineros llevaban siglos usando cabos y su conocimiento práctico para hacer nudos, tan necesario en la vida en el mar para elaborar hamacas y otros objetos decorativos y así esquivar el aburrimiento, creando cosas que podían intercambiar al desembarcar, llevando así el macramé por los puertos de todo el mundo. A veces denominado square knotting, fancy work o McNamara's lace, los marineros no solo comerciaban con objetos de macramé, sino también con sus propios conocimientos al intercambiar técnicas de nudos, probando así nuevas formas de convertir un material modesto en mucho más. A finales del siglo XIX, el macramé vivió otro auge, esta vez en los hogares victorianos. Al combinar perfectamente con los interiores tan decorados de la época y con las expectativas sociales de que las mujeres de clase media practicasen labores manuales, el macramé se convirtió en una parte importante de la vida doméstica. Además de ofrecer unos resultados preciosos, la técnica con su repetición de nudos básicos era mucho más fácil de aprender que otros tipos de bordado, lo que lo convertía en un tipo de artesanía que las mujeres podían practicar fácilmente y con el que se podían expresar. Publicaciones como el libro de Sylvia's Book of Macrame Lacy de 1890 animaron a más mujeres todavía a hacer nudos con sus propias manos, creando macramé para todo, desde paraguas y bolsas hasta ropa y cortinas. La popularidad del macramé fue diluyéndose a medida que los gustos cambiaban. Más mujeres se incorporaban al trabajo y la escasez de la guerra daba preferencia a habilidades prácticas como la costura y el tejido. Cuando regresó la fiebre del macramé, lo hizo de una forma menos doméstica y mucho más radical, popularizado por los jóvenes del verano del amor de finales de los 60, que rechazaron la industrialización y construyeron un movimiento de contracultura que iba en contra del orden establecido. Crear artesanía se convirtió en una forma de rebelión contra el capitalismo, y el macramé se volvió un lienzo en el que los hippies podían expresar estos sentimientos radicales. Sus piezas ya no eran los delicados tapetes de sus abuelos. Ahora el macramé era algo intenso, llamativo y estaba más presente que nunca, demostrando una vez más lo versátil que podía ser esta técnica. Aunque la estética extravagante de los 70 y sus numerosos adornos de pared con animales de macramé acabaron pasando de moda, el macramé nunca llegó a irse del todo. Hoy en día los tapices y colgadores de plantas de macramé son especialmente populares en el diseño de interiores, dándole un toque moderno y cercano a todas esas increíbles fotos que ves por todas partes en Instagram. En esta época de conexión digital constante, mucha gente considera el macramé como una forma de meditación y usan ahora los mismos nudos básicos que exploraron tejedores árabes, marineros, reinas y hippies para crear de todo, desde prendas de ropa y bolsos boho chic hasta joyería y decoración del hogar ultramoderna.
Y como solo necesitas cuerda y tus propias manos, nunca ha sido tan sencillo descubrir nuevas formas de darle un giro propio a esta tradición centenaria.